Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es Adrián y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y déjame tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El asesinato de Carla Póntigo Luciotto. Carla Póntigo Luciotto era una hermosa jovencita nacida en 1990 en San Luis Potosí, y a sus 22 años le gustaba bailar, las fiestas y el teatro. Carla era alguien con ideales y valores enfocados en hacer algo con su vida, por lo que decidió sacar una licenciatura en nutrición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para ayudarse con sus estudios, trabajaba en un spa de rehabilitación para aprender a hacer masajes terapéuticos. Y como buena emprendedora, de esas que luchan por lo que quieren, se buscó un segundo empleo los fines de semana en un nightclub llamado Play Bar, en donde fungía como edecán de la barra. Ese anhelo de superación económico desencadenó una serie de sucesos intimidantes y de acoso constante que concluyeron en lo que oficialmente se declaró como muerte accidental. Una muerte accidental sumamente extraña. Era temprano en la noche del sábado 27 de octubre de 2012 cuando Carla comenzó su jornada habitual en el Play Bar, y al rato le escribió a su hermano Fernando para que no olvidara buscarla a las 3 de la madrugada, que usualmente era la hora en la que salía del trabajo. Fernando llegó con cierta antelación al local y enseguida notó que algo raro estaba pasando. El Play Bar era un lugar céntrico y popular, pero esa madrugada estaba inesperadamente desierto. No había nadie en la entrada, excepto los guardias de seguridad que apenas vieron a Fernando, le negaron el acceso de manera enfática. Fernando llamó al celular de Carla una y otra vez sin éxito. Ya estaba muy preocupado. Fue entonces que se abrió la puerta del local y le avisaron que Carla había sufrido un accidente extraño y mortal. Fernando entró alarmado. Subió los 2 primeros pisos del nightclub, en donde no había nadie. Estaba vacío. Llegó hasta el 3er piso, en donde se encontraba el área de la cocina y la zona administrativa de Jorge Basilacos, el dueño del Play Bar. Y los peores temores de Fernando se hicieron realidad. Tendida en el suelo, en medio de un charco de sangre, estaba Carla, con una enorme cortada en su pierna, y a simple vista, la herida era profunda. Había perdido mucha sangre, estaba pálida, en shock, y balbuceaba sin parar. Una compañera sostenía la cabeza de Carla, intentaba ayudarla. Impresionado y asustado, Fernando se acercó a su lado, mientras Carla le repetía una y otra vez, en medio de los balbuceos, que le ayudara, sin dar a entender qué fue lo que había sucedido. En medio de la dramática situación, le dijeron a Fernando que Carla se tropezó en medio de la oscuridad y chocó con la puerta de cristal, cortándose la pierna luego de la aparatosa caída. A Fernando todo le pareció extraño. La inhabitual soledad del lugar, la actitud de los guardias, el extraño accidente y los botines desabrochados de su hermana. Nada encajaba en ese momento de pesadilla, pero la situación era desesperada y el tiempo apremiaba. Carla estaba al borde de la muerte y no había tiempo que perder. Fernando la tomó en sus brazos y bajó lo más aprisa que pudo por las escaleras, justo en el momento en que llegaron los paramédicos, quienes enseguida le dieron atención de primeros auxilios a Carla. La subieron a una camilla y la bajaron por las escaleras hacia la ambulancia que la llevaría al Hospital Central. En ese momento, 2 cosas más le llamaron la atención a Fernando.
La primera era que a pesar de las circunstancias tan graves del accidente, no aparecía la policía, y la segunda fue la extraña actitud de Vasilakos, quien apareció al llegar la ambulancia, hecho un manojo de nervios. Era lógico que estuviera preocupado. Al fin y al cabo, ocurrió un accidente muy grave, y era de esperarse algo así, luego de que una empleada del local sufriera un grave accidente. Pero Vasilakos no dejaba de frotarse el antebrazo derecho, y estaba muy nervioso, sospechosamente nervioso. La ambulancia fue a toda velocidad con las luces y la sirena encendida. Fernando llamó desesperadamente a su madre, Esperanza, para informarle lo que había pasado. El muchacho estaba al lado de Carla, tomando sus manos mientras le hablaba, la consolaba, intentaba darle ánimo, pero Carla estaba perdiendo el conocimiento. La presión sanguínea había descendido de manera preocupante. El cuadro era grave. La ambulancia llegó al hospital y a los pocos minutos, también Esperanza, muerta de angustia. Madre e hijo esperaron impacientes a que salieran los médicos que atendían a Carla, y fue entonces que la verdadera pesadilla comenzó. El parte médico era peor de lo imaginado. Además de la profunda cortada en la pierna, Carla presentaba una grave herida en el cráneo, además de severos golpes en la cabeza que no eran consistentes con una caída, señales en el cuello de haber sido estrangulada y una más que evidente marca de mordida en el labio. Su situación era de pronóstico reservado, ya que nadie le había hecho un torniquete en la herida y había perdido demasiada sangre, y la única oportunidad de salvarle la vida era amputarla. Era la primera entrada al quirófano. La amputación se había realizado con éxito, pero aún así, la sangre de las transfusiones se coagulaba porque se sospechaba de una herida interna que no había sido localizada, y de inmediato la ingresaron por segunda vez al quirófano de emergencia, pero la suerte ya estaba echada. A la 1:15 de la madrugada del 29 de octubre, Carla murió de un infarto, resultado de un shock hipoglucémico producido por la pérdida masiva de sangre y de las graves heridas. Carla había pasado 20 largas horas luchando por su vida, y a pesar de la gravedad de las heridas y del reporte de los médicos que la atendieron, las autoridades del Ministerio Público todavía no habían aparecido. Finalmente llegó la policía, y entonces sucedió una cosa muy extraña, otra más de las tantas ocurridas en menos de 24 horas. Sin pedir declaraciones o sin escuchar siquiera lo ocurrido, lo primero que hizo la policía fue presionar a Esperanza y a Fernando para que donaran los órganos de Carla. Era un pedido extraño, y más aún, viniendo directamente de la policía, que nada tenía que ver con la donación de órganos. ¿Acaso intentaban ocultar algo? Esperanza y Fernando estaban desesperados. La situación era altamente perturbadora, y habían sido 24 horas de infierno. Esperanza había logrado ver a Carla antes de morir, y apenas vio sus heridas, se había dado cuenta enseguida que eso no había sido un accidente. Alguien había agredido brutalmente a su hija, y no veía que la policía hiciera una investigación. Finalmente, accedió a la donación, pero exigiendo que se abriera una averiguación por homicidio de inmediato. La policía le prometió que así lo harían, y así se hizo, 18 horas después. Luego de 38 horas de ocurrido el incidente que le costó la vida a Carla, la policía finalmente se presentó en el Play Bar para iniciar las pesquisas y recabar pistas. Pero todo el lugar ya había sido limpiado, y lo único que se consiguió fue la mochila de Carla en la oficina de Vasilakos. La autopsia de Carla determinó 11 heridas y lesiones, además de signos de agresión sexual. Las indagatorias continuaron. Se interrogó al novio de Carla, quien apenas llevaba 3 meses saliendo con ella, y su declaración no dejaba duda alguna. Carla se quejaba continuamente de la actitud intimidante y acosadora de Vasilakos, quien no dejaba de importunarla con constantes comentarios sexuales y que además la celaba de cualquier otro hombre en el nightclub. 3 días antes del fallecimiento de Carla, esta le pidió que la recogiera en el Play Bar
porque ya no era únicamente Vasilakos quien la estaba acosando. También el hermano de este se atrevió a darle una nalgada y tenía miedo porque Vasilakos la iba a buscar también al spa. El testimonio de Esperanza también fue contundente. Vasilakos iba seguido al spa con intenciones de pagarle el sueldo y aprovechaba para pedirle que le diera un masaje. Para todos ellos, la situación no podía ser más obvia. Vasilakos era el principal sospechoso. Tenía motivo y oportunidad. ¿La había asesinado en un arranque de celos al sentirse rechazado? Todo parecía indicar esa hipótesis, y la investigación del caso parecía determinante. Pero de forma inexplicable, la Procuraduría no tomó en consideración ninguno de esos testimonios clave, y el informe forense que revelaba la agresión sexual se extravió. Fue entonces que el procurador de San Luis Potosí, Miguel Ángel Covarrubias, declaró oficialmente que Carla no había sufrido ninguna agresión sexual y desestimaba la querella penal. Descartada la violación y desechada la posible culpabilidad de Vasilakos en la muerte de Carla, Armando Rodríguez, el abogado del Play Bar, declaró que luego de analizada la evidencia y los antecedentes de esa noche, era más que obvio que Carla murió trágicamente a causa de poca iluminación en el momento que ella tropezó y posteriormente se estrelló contra la puerta de vidrio. Se trató de un lamentable accidente. La Procuraduría coincidió con Rodríguez y en 2013 se cerró el caso y se levantaron cargos contra Vasilakos por homicidio culposo en grado accidental, lo que significaba que podía seguir el proceso penal en total libertad. Para Fernando y Esperanza fue algo indignante, y el fallo judicial había sido una auténtica burla, ya que ni siquiera tuvieron acceso al expediente del caso. El caso de Carla repercutió en la sociedad mexicana, y muchas organizaciones tomaron partido ante el absurdo y arbitrario fallo judicial. Una de las más importantes ONG mexicanas, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, emitió una contundente declaración en contra de la actitud y el manejo del caso por parte de la Procuraduría. Basado en anteriores precedentes judiciales, la Fundación afirmó que uno de los obstáculos más difíciles de superar para conseguir auténtica justicia en los casos graves de homicidios cometidos con violencia extrema, sobre todo para la gente de escasos recursos, era no tener el acceso al expediente del caso, ya que así era imposible verificar la correcta actuación de las autoridades, los resultados forenses y, lo más grave, impedía de manera legal que se pudiera impugnar el fallo. Así comenzó un largo y agónico camino para conseguir justicia, una justicia viciada y llena de artimañas legales diseñadas para proteger a los culpables. Esperanza y Fernando no se rindieron y recurrieron a un amparo en contra del juzgado y de las autoridades que llevaron a cabo la investigación, en donde denunciaron la violación al debido proceso y al acceso a la justicia. La batalla legal fue tortuosa, pero exitosa. Al final pudieron tener acceso al expediente de Carla. Y fue cuando la indignación llegó a niveles de escándalo. El expediente aparecía amañado por completo. Ahora no mencionaba la oscuridad como causa del accidente, sino que Covarrubias declaró que Carla había consumido licor y que la ebriedad fue el principal causante del accidente, cosa absolutamente falsa, porque sus niveles sanguíneos no mostraron nada, además de que algo así hacía imposible donar órganos. El documento afirmaba que inmediatamente después del accidente se presentaron 4 policías municipales, cosa totalmente desmentida tanto por Fernando como por los paramédicos y demás testigos presenciales. Y por último, lo más grave, en el Hospital Central no se documentó de manera oficial las evidencias claras y palpables de violencia física que presentaba Carla al momento de ingresar. La determinación de Esperanza y Fernando lograron mantener el caso de Carla vivo en los medios de comunicación. Y luego de 2 años de una épica batalla en pos de la justicia,
lograron conmover los cimientos de la sociedad mexicana, hasta el punto en que durante el año 2015, la Comisión de Derechos Humanos intervino emitiendo una recomendación a la gobernación de San Luis Potosí, en donde exigieron una aclaratoria del caso e identificando a la familia de Carla como víctimas de una investigación deplorable, incompetente y deficiente del Ministerio Público, que actuaron con una desvergonzada parcialidad en detrimento de los afectados y desechando valiosas evidencias y testimonios que pudieron arrojar luces ante tanta oscuridad. De esa manera, la familia de Carla conquistó la primera batalla legal. Fue entonces cuando surgieron las amenazas. Llamadas a la mitad de la madrugada, extraños mensajes en el contestador, vehículos que parecían seguirlos y rodear la casa, intimidación y amedrantamiento de funcionarios policiales y de sujetos vestidos de civil. Esperanza y Fernando estaban en la mira de siniestros personajes que hicieron todo lo posible para que desistieran en sus propósitos. Aún así, la valentía de Esperanza y Fernando se impuso mediante procesiones, manifestaciones pacíficas, vigilias y entrevistas en los medios de comunicación nacional. De esa forma, lograron seguir sumando voluntades que los ayudaron en esta épica cruzada en contra de un sistema corrupto y cruel que les había arrebatado la vida de Carla y las posibilidades de hacer justicia. Era 2017 y Esteban Beltrán, el representante de Amnistía Internacional en México, logró reunirse con el gobernador de San Luis Potosí y con los representantes de la Procuraduría del Estado, y dio una demoledora declaración en los medios de comunicación condenando la ralentización del proceso judicial, la nula voluntad de aclarar los hechos y el desinterés absoluto de investigar las amenazas en contra de Esperanza. Las denuncias de Beltrán tuvieron efecto y el caso se reabrió una vez más con la catalogación de feminicidio dado el agresivo nivel de violencia. Se designó una comisión para retomar las pesquisas y que se estudiaran no solo la probable responsabilidad penal de Vasilacos, sino la presunta culpabilidad de todas las autoridades estatales relacionadas con el caso de Carla, dada la grave omisión y tergiversación de los informes oficiales y de la enorme cantidad de irregularidades cometidas a lo largo de toda la investigación. Para 2020, Esperanza y Fernando consiguieron una reparación simbólica por la muerte de Carla, con un memorial en su nombre, pero sin una acción penal determinante en contra del culpable de su asesinato, ni un indicio claro del avance de la investigación. El caso de Carla se ha convertido en una complicada madeja que no cesa de producir más y más preguntas. ¿Por qué la Procuraduría desechó tan rápidamente las declaraciones de los testigos? ¿A qué se debió la presión de la policía para donar los órganos de Carla? ¿Por qué las autoridades tardaron tanto en hacer las pesquisas en el lugar? ¿Acaso Vasilacos tenía amigos poderosos dentro de la Procuraduría que lo estaban protegiendo? ¿Por qué no hubo reporte oficial en el Hospital Central? Luego de casi 10 años, el extraño deceso de Carla continúa retumbando conciencias y despertando indignación dentro de México, en donde los casos de feminicidio continúan en aumento ante la indiferencia de los cuerpos policiales y del Ministerio Público. Sea lo que sea que ocurra en un futuro cercano, la fortaleza de Esperanza y Fernando conmueven por su tenacidad y su inquebrantable búsqueda de la verdad y la justicia. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. ¡Hasta pronto!